les agradezco a todos, desde el Bada Keilot les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de participar en esta nueva conferencia. Mi nombre es Tamara Jatembliansky, soy la coordinadora general del Bada Keilot. El Bada Keilot lo hacemos con Evelyn Scandarani, Matías Spiegel, nos acompaña por supuesto el secretario Gabriel Gorenstein y lo preside Eliyahu Ambra. Hoy tenemos el honor de contar con una de las mejores periodistas sin duda de la Argentina. Estamos honrosos de que Débora pueda ser parte del Bada Keilot y de esta conferencia. Y antes de comenzar, si les parece, vamos a invitar a Eliyahu Ambra, el presidente del Bada Keilot, a que nos dirija unas palabras. Eliyahu, ¿nos escuchás? Hola, muy buenas tardes. Para nosotros es un orgullo contar con Débora Plager, una de las periodistas más prestigiosas de la Argentina. Para Bada Keilot es muy importante contar con este tipo de protagonistas. Gracias a todos por participar. Esperemos que disfruten de esta charla y muchas gracias, Débora, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a vos. Bueno, Débora, no me queda más presentación, igual lo voy a decir un poco. Digamos, bueno, ella es periodista, conductora de radio y televisión, empezó su carrera, tiene así enorme, pero vamos a decir algunos de los medios donde trabajó. Radio Rivadavia, C5N, Radio 10, actualmente está en América Televisión, conduce Intratables y los domingos Living América, escribe en El Cronista, vuelvo a decir, una de las mejores periodistas de la Argentina. Es un placer, un gusto, todo tuyo. Gracias, Tamara. Bueno, qué linda presentación. Me da pudor que digan tantas cosas lindas. Bueno, te agradezco a vos y bueno, a todos los que mencionaste que conforman este grupo. El contacto ha sido con Tamara, así que mi relación y mi vínculo viene con ella, pero gracias a todos y a Eliyahu también por tus palabras. Bueno, la verdad que la Argentina es tan compleja, ¿no? Y abordarla desde tantos lugares posibles, quizás ciñéndonos un poquito a la estricta coyuntura, luego veré cuál es el interés de todos los que están participando a medida que surjan las preguntas. No quiero deprimirlos de entrada, pero me gustaría compartir con ustedes algunos datos, ¿no? Porque estamos todos muy preocupados, atravesando no solamente la situación que al mundo preocupa, que es la pandemia, sino la Argentina particularmente acompañada por una crisis propia de nuestra política y de nuestra economía, y eso deriva en una crisis social también muy profunda, vinculada con la pobreza y la desigualdad, y bueno, paralelamente la coyuntura económica que nos golpea a todos a diario, ¿no? Lo que a mí me impacta de nuestro país es que cuando uno mira un poquito lo que pasa en el mundo, da la sensación de que la Argentina es uno de los pocos países que va hacia atrás, ¿no? Es como una suerte de paradoja, es un país que involuciona en lugar de ir hacia adelante, y esto está sustentado en datos, en números, ¿no? Por eso decía, bueno, empiezo un poquito con esto para que no se depriman tanto a lo largo del resto de nuestra conversación. Pero fíjense ustedes que la Argentina en los últimos 50 años es uno de los únicos países en el mundo que creció la mitad que el resto. Es decir, en los últimos 60 años la economía argentina creció la mitad que el resto del mundo. Y de los últimos 30 años, y esto no es un juicio de valor mío, personal, ni político, son datos, de los últimos 30 años, los periodos en los que la Argentina tuvo efectivamente crecimiento económico fueron entre el 91 y el 94 y entre el 2003 y el 2008. Muy poco, o sea, son del 91 al 94 o del 2003 al 2008 los únicos periodos de efectivamente crecimiento de la economía argentina en los últimos 30 años. La Argentina que conocimos, los más grandes la vivieron, otros la leímos, la estudiamos, la escuchamos de nuestros padres o de nuestros abuelos, empeoró prácticamente todos sus indicadores.
los vinculados a materia educativa. Yo siempre recuerdo con nostalgia que la Argentina es la Argentina de los 5 premios Nobel, y hoy es la Argentina que tiene a sus niños prácticamente un año entero y a todos sus estudiantes sin concurrir a las aulas. Bueno, los indicadores sociales ni hablar, ¿no? Si hacemos una comparación de los indicadores de pobreza de los últimos 30, 40 años de la Argentina, y estoy hablando pre-pandemia, ¿no? Los números son realmente alarmantes, estamos cercanos a 50% de pobreza, y si hablamos de la pobreza en menores, en niños, en adolescentes, supera ampliamente el 50%. Bueno, la economía del país no crece desde hace 11 años, tenemos tasas de inflación únicas prácticamente en el mundo, por lo sostenidas en el tiempo y por su número real. El único país en la región que tiene estos números de inflación es Venezuela, y el resto de los 5 países con mayor inflación en el mundo, además de Argentina y Venezuela, son países africanos. Y todo esto sin haber tenido ninguna catástrofe natural. Es decir, aquí no hubo ningún tsunami que haya devastado al país, no hubo ningún terremoto que nos dejara a nuestro territorio en un 70% bajo escombros. Es pura responsabilidad de nuestra clase dirigente, que me parece que ha fracasado, porque además muchos de ellos siguen hoy en el poder, o siguen hoy en la discusión política, ¿no? Es un país que se ha achicado, y se ha achicado en números concretos y reales respecto de su matriz productiva. El Producto Bruto de la Argentina es cada vez más pequeño. Es un país que, ya todos sabemos, tiene un eterno problema con el déficit, que gasta más de lo que produce o de lo que recauda. Y cuando digo lo que recauda, todos van a pensar en la enorme presión tributaria que tiene la Argentina. Pagamos impuestos de los países más desarrollados de la Tierra, y tenemos los servicios con respeto por cualquiera de los países del continente africano, de esos países, ¿no? Entonces, muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué antecedentes tiene la crisis que estamos viviendo hoy? ¿A dónde nos podemos remontar para pensar cuál es la salida? Y la verdad que la Argentina tiene una memoria colectiva de crisis económicas muy larga, ¿no? Desde el Rodrigazo, la hiperinflación, el Plan Bonex, el Corralito, el Corralón. Estos 2 últimos, además, para mí tienen una particularidad que habla de nuestra sociedad, es que estuvieron precedidos, me refiero al Corralito y al Corralón, por una ley del Congreso, que a lo mejor muchos recuerden, que fue la Ley de Intangibilidad de los Depósitos. Es decir, que nuestros legisladores votaron con ambas manos que los depósitos en la Argentina nunca iban a ser tocados por el gobierno a los ahorristas, y poco tiempo después tuvimos el Corralito, y ahí quedaron todos esos fondos atrapados, y bueno, recordamos todos la crisis que devino después. Entonces, bueno, cuando muchos me preguntan o se preguntan esta crisis a qué responde, yo creo que es una crisis eminentemente política, y la salida también tiene que ser política. Cuando pensamos en otras crisis previas, nos acordamos, por ejemplo, en el año 85, durante la crisis económica del gobierno de Alfonsín, vino el Plan Austral. Trajo estabilidad, es cierto que duró poco tiempo. Después, ante una nueva crisis, Menem trajo a caballo y vino la convertibilidad. Ahí tuvimos una estabilidad quizás un poco más larga, más extendida en el tiempo. Y después la crisis más reciente que podamos recordar es la crisis de 2001. Lo que pasa es que en aquel entonces esa crisis para mí tuvo dos anclas, dos columnas que sostuvieron y permitieron la continuidad democrática y eventualmente la salida, que fueron 2 figuras destacadas del ámbito político, que fueron Alfonsín y Duhalde. Hoy la verdad es que esos liderazgos parecen ausentes, ¿no? No se ve ningún dirigente político que hoy pudiese encauzar la profunda crisis que estamos atravesando. Dentro del gobierno, si me preguntan a mí, yo que tengo la oportunidad de hablar con frecuencia, semanalmente, con ministros, funcionarios, legisladores del oficialismo,
les diría que hay dos realidades. Están aquellos que no ven de ninguna manera la profundidad de la crisis, aunque no lo crean, muchos de estos dirigentes del gobierno, piensan que la crisis responde única y exclusivamente a teorías conspirativas, ¿no? Que, bueno, hay una suerte de manipulación mediática de los medios opositores al gobierno, que permanentemente taladran y horadan el poder presidencial, y que también otra de las razones de la crisis es lo que está haciendo la oposición, es decir, el macrismo residual, y que no hay más razón que esa, y que, bueno, en los próximos meses el gobierno va a reencauzar la situación económica tan delicada. Algunos otros entienden que, bueno, es más profunda la crisis que atraviesa la Argentina, y creen que el presidente debe empoderarse, ¿no? Yo cuando escucho esto me preocupo y encuentro que no hay demasiado antecedente o precedente de un gobierno peronista que le tenga que pedir a su presidente que se empodere con cosas tan menores como, por ejemplo, darle la presidencia del Partido Justicialista, que es algo que, retrotrayéndonos a un presidente que sí supo empoderarse, que vino de un magro 22-23% de los votos, como fue Néstor Kirchner, él luego renunció a la presidencia del PJ por entender que no tenía ningún valor ni siquiera simbólico. Bueno, dentro del gobierno están pensando en la presidencia del PJ para Alberto Fernández, y aunque parezca lejano, ya están pensando en la elección de medio término. Esto lo digo porque hablo con funcionarios del gobierno por mi tarea periodística, ¿no? Ellos entienden que la elección legislativa del año próximo, si el resultado es positivo, aceptable, digamos, si obtienen un triunfo electoral por sobre la oposición o números similares a los de la victoria de 2019, le va a permitir a Alberto Fernández recuperar ese liderazgo, ese poder que hoy aparece mermado, y juegan hasta llegar a ese momento que parece una eternidad, ¿no? Porque estamos hablando de prácticamente un año más. Para mí lo novedoso de este momento político que atraviesa la Argentina es que hay un sector de la sociedad, llámenlo no peronista, si lo querés posicionar en algún lugar ideológico de centro derecha, que decidió que la calle también le era propia, que la movilización popular callejera no era solamente patrimonio del peronismo, y estaba dispuesta a salir para reivindicar sus derechos, con valores muy diversos, ¿no? Porque las marchas que hemos tenido han sido muchas propias de la cuarentena o de la pandemia, otras vinculadas con lo institucional, o lo que entiende un sector de la sociedad que es el avallazamiento contra la justicia, en busca de la impunidad de la vicepresidenta. Bueno, razones muchas. Ese empoderamiento ciudadano en las calles es un hecho inédito. Si me preguntás, a mí me parece que no es capitalizable por ningún dirigente, que esa gente en las calles no es ni de Macri, ni de Carrió, ni de Patricia Bullrich, ni de nadie. Somos los ciudadanos que hemos decidido que cuando hay alguna situación que vulnera derechos, ahí vamos a estar para señalarlo. Y eso tiene que ser un llamado de atención para toda la dirigencia política, la que gobierna y los opositores. A mí me parece que nos hemos olvidado, porque la pandemia claramente atravesó la vida de todos nosotros, lo que pasaba antes de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos en Chile meses de disturbios sociales en las calles, de ciudadanos reclamándole a la dirigencia las cuestiones más diversas. A veces es una chispa, un dato menor que dispara la gran revuelta social. En Chile fue el tema educativo, previamente había sido una decisión del gobierno en el tema de transporte con el Transantiago, y allí estaban los ciudadanos chilenos poniendo en jaque realmente al gobierno, e incluso el propio concepto de democracia, ¿no? Quizá empezó todo con la Plaza Tahrir, recuerdan ustedes, después siguió más corriéndonos hacia Europa con el conflicto en Cataluña y las movilizaciones populares en España, o el Brexit en Gran Bretaña. Digo, esa sociedad empoderada está dispuesta a salir a manifestar sus derechos. A mí eso me parece que está muy bien,
pero en la Argentina encontró una paradoja, que es que el peronismo o el oficialismo hoy, por la cuarentena, porque ellos militan, digamos, la decisión del gobierno de imponer las restricciones a manifestarse por la cuarentena misma, les ha impedido hacer lo mismo. Entonces yo me acuerdo en el 2008, cuando fue el conflicto con el campo, ahí fue la primera vez en que se produjo esta movilización popular opositora al gobierno de entonces y la contramarcha. Me acuerdo que me tocó incluso cubrirla, ¿no? Tenías la marcha y la contramarcha y eso se dirimía en las calles. Hoy la calle ha sido ganada por este sector social, opositor en este caso al gobierno, y a mí me parece que lo que se está poniendo en juego incluso en la próxima elección, y eso me parece que es mérito de las propias internas dentro del gobierno, la continuidad misma del peronismo tal como lo hemos conocido, ¿no? Parecía que hasta ahora había una suerte de dogma en la Argentina o una suerte de verdad no dicha o tácita, que los únicos que podían gobernar eran los peronistas. Y que si venía un ajuste y había que hacer algún ajuste muy drástico, y mejor que lo haga el peronismo, porque si lo hace un partido no peronista se le incendia la calle. Bueno, pareciera que esos valores o esos preceptos de la historia política argentina están cambiando. No sé, hay que estar atentos al devenir de los acontecimientos, pero me parece que la elección del próximo año en ese sentido va a ser crucial y decisiva. Yo creo que el gobierno empezó a perder un poco el norte a partir de Vicentín. Creo que ahí cuando cometieron ese error, porque ellos mismos reconocieron y retrotrayeron luego la decisión y vieron que la gente estaba dispuesta a salir a las calles, vinieron una serie de desencuentros con la sociedad, ¿no? La decisión de liberar presos como consecuencia de la pandemia, presos incluso muy peligrosos, violadores, que terminaron obteniendo una prisión domiciliaria a metros o en la misma casa de niños o niñas que habían sido violadas por ellos mismos. Bueno, locuras como esa, o la ministra de Seguridad diciendo que las tomas no eran un problema penal o no eran un tema delictivo, sino un problema de escasez de vivienda. Eso me parece que marcó un quiebre, ¿no? Con un sector de la sociedad que quiere vivir de otra manera, con respeto por las instituciones, ¿no? Cuando empezaron a verse desde el Senado cómo había manipulaciones para mover en la justicia a aquellos jueces que tenían que fallar en las causas de Cristina Kirchner. Todo eso me parece que desacomodó un poco al gobierno, y yo creo que lo que está pasando con el dólar y con las consecuencias económicas que estamos atravesando tienen toda su raíz en los problemas políticos e institucionales que atraviesa la Argentina. Después, si quieren que les trace un poquito un panorama de lo que está pasando con la oposición, bueno, en la próxima elección se van a definir, me parece a mí, quiénes van a ser los candidatos opositores que estén dispuestos a disputarle a Alberto Fernández su reelección, ¿no? Macri, por lo menos en las últimas declaraciones públicas, ahora que ha reaparecido, dice que no quiere ser candidato de su espacio. Yo no estoy muy segura de que eso sea así. Lo que sí es cierto es que Rodríguez Larreta ya no tiene otro periodo en la ciudad de Buenos Aires y que tiene naturalmente aspiraciones presidenciales. Ahora, la ciudad de Buenos Aires es el territorio del PRO, ¿no? Ahora es Juntos por el Cambio, pero digamos, el PRO, el partido que vio nacer la figura política de Mauricio Macri, tiene como territorio o como anclaje la ciudad de Buenos Aires. Eso es muy importante porque cuando se habla de cualquier estructura política en la Argentina que tenga realmente posibilidades de ejercer el poder, siempre se habla de que es necesario manejar presupuesto y territorio, así como el peronismo o el kirchnerismo tiene en la provincia de Buenos Aires su anclaje, fundamentalmente en la tercera sección electoral, en el conurbano. Bueno, para el PRO, para Juntos por el Cambio, la ciudad de Buenos Aires es ese territorio. La paradoja allí es que hay una suerte de acuerdo político, no dicho, entre Rodríguez Larreta y Lustó, pero el entramado real de ese acuerdo es que hay muchos en Juntos por el Cambio que no están dispuestos, y creo que tiene lógica, si uno hace análisis político, a entregarle al radicalismo
un espacio tan propio para el PRO como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que ahí hay que ver lo que buscan en Juntos por el Cambio o en la oposición es poder dirimir las candidaturas a través de una interna en la que participe el propio Lustó o Vidal, que tiene aspiraciones a competir en la ciudad, no más en la provincia de Buenos Aires. El tema es que, bueno, habrá que ver si hay paso, ¿no? El año que viene tenemos la elección paso, que es la previa a la elección de medio término. Algunos piensan que podría suspenderse, que la verdad que la excusa de la pandemia y la crisis económica, que más que una excusa es una realidad, y el gasto enorme que significa llevarlas a cabo, podría llevar al gobierno a decidir suspenderlas. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Más allá de esto evidente, que es el tema económico o la pandemia en sí misma, porque las PASO normalmente lo que les permite es a la oposición fijar o empoderar a sus propios candidatos, ¿no? Marcar los liderazgos opositores. Entonces, la verdad es que a los gobiernos, habitualmente, los que están en el oficialismo, los que están gobernando, no les conviene tener una PASO que le permita a las figuras de la oposición instalarse fuertemente con vistas a la elección real que viene después. De hecho, Macri sostiene, aunque yo no comparto, que cuando él pierde la PASO, la crisis económica que llevó al dólar de 40 y pico a 60 y pico, ya no era responsabilidad de las políticas económicas de su gobierno, sino que era el miedo a la vuelta al kirchnerismo y que la PASO lo precipitó. Digamos que la elección PASO es siempre un obstáculo para los que gobiernan. De todos modos, para suspenderla no hay demasiado tiempo ya, o sea que tendría que empezar el gobierno a articular los mecanismos para poder hacerlo. Mi duda es si Cristina Kirchner realmente querrá, más allá de la especulación política. La PASO fue un proyecto de Néstor Kirchner, entonces me parece que ahí ella debe tener alguna cuestión personal que quizá la lleve a no convalidar esa decisión, ¿no? Y la nombro porque nadie desconoce hoy que hay un problema de gobernabilidad propio de la coalición que llegó al poder, ¿no? Es una coalición en donde Cristina Kirchner entendió que para poder ganar la elección necesitaba otra figura, que ya tenía un techo, y así lo ungió Alberto Fernández, y hoy la verdad que las internas en el gobierno son evidentes, ¿no? Y generan mucho ruido a la hora de gestionar. Bueno, un poco ese es el panorama que yo les puedo trazar de lo que estoy viendo, de lo que está pasando. No les hablé de la pandemia, de la cuarentena, porque la verdad que yo no soy médica y ya estoy totalmente desconcertada. Desde que el doctor Pedro Can dice que él no tiene nada que ver, yo ya no sé ni qué decir de este tema. Así que, bueno, un poco, Tamara, no sé si vos tenés ahí algunas preguntas, algunas inquietudes, y podemos ir charlando entre todos. Un montón, te voy a ir haciendo llegar algunas preguntas. Las elecciones legislativas de este año, ¿se pueden parecer a las del 2009, cuando el kirchnerismo perdió por primera vez con Narváez, y bueno, todo lo que pasó ahí? ¿Qué pensás? Sí, yo pienso que la elección de medio término de este año puede ser una elección compleja para el oficialismo, porque no veo que de acá al año próximo la crisis económica y social pueda ser resuelta de manera rápida, y además veo que el problema político dentro de la coalición oficialista es bastante marcado, así que me parece que la oposición tiene una oportunidad. Si vos me preguntás si va a ser una elección nuevamente muy polarizada, vos pensás, o a quien me pregunta, ¿no? Me refiero acá a las presidenciales, no a las de medio término, pero igual es interesante para tomarlo en cuenta. La elección del año pasado, sí, 2019, cuando gana Alberto, fue una de las elecciones más polarizadas de la historia argentina. Entre las dos fuerzas, los que votaron a Alberto y a Macri, tuvieron más del 80% de los votos, es decir, que no quedó espacio para terceras o cuartas opciones. Solo como antecedente de una polarización tal fue la de Alfonsín y Luder, que se llevó creo que más del 90% de los votos. Lo que sí hay que estar atentos si la elección del medio término del año próximo va a recrear ese escenario de polarización o le va a permitir a, no sé, desde la derecha, si querés, a Milei, a Spert,
o algún candidato que vaya por la izquierda, también tener representación parlamentaria, porque de eso se trata, o la gente va a apelar una vez más al voto útil, es decir, a mostrarle al gobierno, que muchas veces eso es lo que pasa en las de medio término, su aprobación o su desaprobación, ¿no? Y votar, si es desaprobación, a cualquier candidato opositor que se presente. Preguntan, ¿hay alguna figura que pueda zanjar la dicotomía kirchnerismo-macrismo? Mira, yo no lo sé, pero lo deseo profundamente. La verdad es que me parece que lo peor que nos ha pasado y que nos puede pasar si seguimos con esa lógica es la grieta. A mí me parece que lo que sería más sano para la Argentina sería jubilar a Macri y a Cristina y buscar a alguien que nos ayude a salir adelante. La profundidad de la crisis de la Argentina que yo describí antes, diciendo que es el único país que en los últimos 50 años creció la mitad que el resto del mundo y que va hacia atrás en todos sus indicadores, hace que ninguna fuerza política sola pueda salir adelante. Es indispensable tener consensos, generar apertura política, que el que gobierna, Macri no lo hizo porque creía que era un síntoma de debilidad. El gobierno actual no lo hace porque cree que cualquier cosa que tenga que ver con el macrismo es mala palabra, por lo que fuese, pero no hay modo de que la Argentina salga adelante si no es a través de consensos. Entonces, ojalá podamos salir de esa lógica de la grieta. ¿Este gobierno prefiere más pobres que ricos? Bueno, yo, sin ser peyorativa, pero creo que hay una cultura del pobrismo, ¿no? El pobrismo, esto de creer que si todos nos parecemos, pero nos parecemos no siendo mejores, más ricos si querés, sin darle ninguna connotación negativa a la producción de riqueza, a los valores que nos pueden ayudar a vivir mejor, a educar a nuestros hijos, en fin. Cree que la igualación dentro de lo que es el pobrismo, que teniendo todos un poquito menos, vamos a hacer una sociedad más igualitaria. La verdad que me parece nefasto ese concepto, y creo que sí, que el gobierno lo piensa así. Mejor una sociedad igualitaria. ¿Cómo? Teniendo todos un poquito menos, no creciendo todos un poco más. Y los indicadores de pobreza te dan cuenta de que eso no funciona. La verdad que la Argentina tiene indicadores de pobreza que son únicos en la región. Mirá, ayer fueron las elecciones en Bolivia, ¿no? Y volvió a ganar el candidato de Evo Morales, que además fue su ministro de Economía, un tipo súper pragmático. Bolivia tuvo 10 años de estabilidad. Cuando digo estabilidad, te gusta o no Evo Morales, estabilidad es ni inflación ni problemas cambiarios, es decir, el dólar y la inflación controladas. Si nosotros en la Argentina lográramos 10 años de estabilidad, yo creo que seríamos un país viable. Hoy la Argentina es inviable realmente. Un país que no tiene moneda es un país que no tiene destino. No puede transaccionar, el peso no lo quiere nadie. Bueno, no sé cuál era. Sí, la pregunta era del pobrismo, o de los ricos y los pobres, pero bueno, sí. ¿Nos podemos convertir en Venezuela o es ilógico pensar una cosa así? No, yo creo que no, porque Venezuela, yo viajé muchas veces a Caracas y a otros lugares de Venezuela también a hacer coberturas periodísticas, a refinerías de petróleo, estuve en las exequias de Hugo Chávez, cubriendo procesos electorales. Para ser Venezuela tenés que tener cooptado todo, es decir, no tener ni un sector de las instituciones independientes, y acá hay todavía un sector de la justicia que lo es, no tener un sector de la prensa independiente u opositora, o como te guste más, y la Argentina lo tiene, y además tenés que tener el poder militar. O sea, Venezuela es Venezuela porque está el poder militar realmente empoderado y haciéndole al gobierno un poco de fronting. Yo creo que la Argentina no, pero lo que sí creo es que el proceso económico que atraviesa la Argentina, si el gobierno no, digo el gobierno porque le quedan 3 años y es mucho, o quien venga luego, pero me parece que tiene que ser ya, no hay tiempo para esperar 3 años. Si no toma medidas para realmente salir de la profundidad de la crisis económica que atravesamos, nuestro proceso puede ser similar al de Venezuela cuando hablo de desabastecimiento, porque la imposibilidad de transaccionar con el dólar, la imposibilidad de obtener divisas, el Banco Central prácticamente ya no las tiene, hace que cierren importaciones, que haya insumos que no se consiguen. La verdad es que el proceso económico, inflacionario, si vos mirás la región, la verdad que no hay otro país más que Venezuela al que mirar, desde el punto de vista económico, no político, porque además en Venezuela hay presos políticos, en la Argentina no.
hay torturas a disidentes, bueno, y asesinatos. Entonces, no, la verdad que sería injusto de mi parte decir que sí. Ok, y sobre esto, dice, se le puede preguntar si la estrategia del populismo es hacer más pobres a los pobres para que puedan vivir del Estado y sentir que el gobierno los ayuda. Bueno, sí, ahí lo que hay, bueno, es algo lamentablemente histórico en Argentina, que es el clientelismo, ¿no? Que es un poco primo hermano del populismo, y eso se ve mucho en las provincias argentinas. Hay provincias como Formosa, en donde su gobernador Gildo Insfrán lleva, creo que veintitantos 28. años en el poder. Prácticamente toda su población vive del empleo público. Entonces, claro, es muy difícil pensar que voten a un candidato opositor si el único medio de vida que tenés vos te lo da el gobernante de turno, que se convierte en una especie de monarca. Entonces sí, el clientelismo claramente va de la mano del populismo y de todos modos yo ahí voy a ponerle un matiz esperanzador, ¿no? Porque si no pareciera que toda la gente es manipulable, es idiota, que los que no tienen recursos, los que están bajo la línea de pobreza, son llevados de las narices por los dirigentes como estúpidos. Y yo creo que cada vez más, gracias a la tecnología, a los celulares, al acceso a la información, a las comunicaciones, que es lo más democrático que nos ha pasado en este siglo, ese sector de la sociedad también entiende que quiere una vida mejor, que es aspiracional también, que quiere poder educar a sus hijos y que salgan de la historia de sus padres, sus abuelos, que siempre vivieron en la miseria y en la pobreza. Entonces me parece que hay también un sector de la sociedad empoderada, con pocos recursos, que no quiere que lo lleven de las narices por un voto y que después se olviden de ellos. Yo tengo esperanzas de que eso pueda cambiar. De hecho, bueno, la elección del 2015, a pesar de que el gobierno de Macri fue muy malo en materia económica, la elección del 2015 mostró eso en la propia provincia de Buenos Aires, en La Matanza, en los sectores donde históricamente arrasó el peronismo. Hubo gente que dijo basta. Y luego, claro, volvió al peronismo porque no encontró la respuesta. Y está muy bien, pero pudo sofisticar su elección. Y eso me parece esperanzador. Cambio un poco de tema. ¿Cómo ves las relaciones entre la dirigencia judía y el gobierno actual? Mira, no conozco mucho el tema, la verdad que no sé, supongo, creo que la decisión prepandemia, después no pudo Alberto Fernández lucir sus dotes presidenciales por el mundo, haber elegido Israel como uno de sus primeros destinos, imagino que pudo haber servido para a lo mejor cicatrizar alguna herida, y mejorar ese vínculo, pero no conozco la verdad cómo está la relación, la situación entre la dirigencia judía y el gobierno, no lo sé. Ok. A ver, dice, pregunto, ¿por qué no se llaman las cosas por su nombre? ¿Es realmente un problema político o es la primera vez que un ministro de Economía, por ejemplo, se jacta de tener depósitos en dólares, 2 millones, y a nosotros nos pide que ahorremos en pesos? Espérame que sigue, dice, es un problema en que los que se defienden van presos y los que se roban son genios. Claro, bueno, yo no sé, creí entender en la primera parte de la formulación de la pregunta que también valía o vale para los ministros del gobierno anterior, porque ustedes recuerden que todos los ministros del gobierno de Macri tenían fortunas en dólares y en el exterior. La diferencia para mí es que aquellos funcionarios defendían su decisión de ahorrar en dólares y de incluso depositarlo en el extranjero como consecuencia de la historia económica argentina, no tenían ningún pudor en decirlo. Los ministros actuales, incluso el ministro de Economía, que tiene sus ahorros en dólares, a pesar de que él lo argumenta porque vivió en el exterior y demás, pero tuvo tiempo de sobra para especificarlo como dice el gobierno que hay que hacer y ponerlo en un plazo fijo en pesos, dice que él puede tener dinero en dólares y que todos aquellos que intentamos proteger de alguna manera los ahorros propios y los de nuestra familia y compramos dólares somos delincuentes, narcotraficantes, etcétera. Ese doble discurso a mí me parece que es muy agresivo para la sociedad. Incluso para mí lo novedoso de este proceso económico es que la compra de dólares, y por ahí muchos de los que están escuchando les habrá pasado,
laburante, un obrero, una empleada doméstica, que le quedaron, no sé, un puchito en pesos y que sabe que con ese puchito, dentro de 6 meses para el cumpleaños del hijo, si guarda los pesos no llega a comprarle la zapatilla. Hoy sí, pero dentro de 6 meses no. Entonces dice, compro dólares, lo que sea, y dentro de 6 meses no solo le compro la zapatilla, sino que además, si sigue subiendo el dólar, le compro una mejor. O sea, la gente está informada, no es tonta. Entonces, los prácticamente 6 millones de dólares que hubo de venta de dólar al ahorro antes de que se cierre definitivamente el grifo, fue compra minorista. Fueron pequeños ahorristas, ciudadanos argentinos que intentan, como pueden, proteger sus magros ingresos, ¿no? La última, porque te tenés que ir al aire, cuando escuchás la palabra Sarasa del ministro de Economía, ¿qué te pasa con todo eso? Y bueno, me da mucha tristeza, mucha decepción, la verdad que los políticos argentinos, y yo ahí no quiero tener un discurso antipolítica, ¿no? Pero, y eso también a propósito de la pregunta anterior de la elección del año que viene, hay que ver, yo me acordaba también cuando les di los números de la polarización del 2019 y la polarización la única que tiene antecedente tan alto de Alfonsín y Luder, que en el 2001 el voto ese bronca, el voto de voto en blanco, pongo a un salame en el sobre, una feta de salame, literal, lo digo, o a Clemente y todo eso que pasaba, fue un 20%, fue enorme. Eso después no se repitió, afortunadamente, pero porque además me parece que la antipolítica puede derivar en gobiernos de muy baja calidad institucional, como el de Trump en Estados Unidos o el de Bolsonaro en Brasil. Pero la verdad que sin querer tener un discurso antipolítica, cuando dijo Sarasa al ministro Guzmán, casi que te diría, no me sorprendió, porque yo tengo la sensación de que nos zarasean todo el tiempo desde hace años nuestros dirigentes. No resolvieron los problemas de la gente, y yo que tengo la oportunidad por mi trabajo de entrevistar no solamente es decir, de entrevistar públicamente, sino de tener conversaciones, como decimos los periodistas, en off, que es una manera de acceder a información, de comprender la coyuntura, y ya están pensando en la campaña electoral, y nosotros no sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes. Es muy decepcionante, la verdad que es muy decepcionante, y la palabra Sarasa me parece que yo escribí una nota, de hecho en El Cronista, unos días después, que se llamó El País de la Sarasa, que con Tamara le íbamos a poner ese título a la charla, pero me pareció un poco fuerte, porque quizás sea injusto con muchos, ¿no? Quizás sea injusto con muchos dirigentes de la vida política argentina que no lo son. Y ahí también entonces nos tenemos que interpelar nosotros como sociedad, porque esos dirigentes que hemos tenido, que nos han defraudado y que han fracasado en estos últimos 30 años, han sido elegidos por nosotros, ¿no? Porque afortunadamente la democracia funciona y bien, a pesar de que podría funcionar mejor, sin lista sábana, sin el diputado amérito, ese escándalo que conocimos, producto de la lista sábana. Pero digamos, más allá de esas situaciones que hay que mejorar de nuestra calidad institucional, tenemos que interpelarnos nosotros también a quién votamos, ¿no? A quién votamos, porque la verdad que hasta ahora la dirigencia política nos ha defraudado, no tenemos ni mejores perspectivas de educación, de salud, económicas, de futuro para nuestros hijos, para nosotros mismos, el presente laboral, el futuro inmediato, es muy incierto, y ya no es propio de la pandemia, ni es el problema endémico estructural de la Argentina, ¿no? Me encanta esta pregunta. Dice, sin pedirte nombres, o si querés, sí, yo te los pido. ¿Te animás a pensar en 10 políticos que no sean Sarasa? Sí, podría. No sé si llego a 10, pero bueno, Margarita Stolbizer me parece una política no Sarasa y valiosa. A ver, de los dirigentes más conocidos, es la primera que me vino a la mente. Me está costando, ¿eh? Te quedan 9. Sí, por eso me está costando. Enseguida dije, sí, y ahora ya no sé cómo seguir. No sé, ¿eh? No sé. Lo que pasa es que, a ver,
a mí me gusta Lustó, me parece interesante. Nunca tuvo posibilidades ejecutivas todavía, ¿no? Ha mostrado su arena, digamos, su expertise político en lo legislativo y me parece un buen economista. Pero no sé, no lo conozco en profundidad. La verdad que para saber, yo creo que todos los políticos un poco para, como era el teorema de Baglini, ¿no? O como decía el Carlos Saúl, decía, si les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubiera votado nadie. Y bueno, y tenía razón. El tipo en la campaña dijo salariazo y revolución productiva. Y después vinieron todas las privatizaciones, vendió hasta la joya de la abuela. Entonces, es un poco así. Y sobre todo hoy, en donde la política está atravesada por la mentira. Ya ni siquiera es la zaraza, es peor. Porque es la mentira. Fíjate la elección en Estados Unidos. Es fake news tras fake news. Eso es tremendo, es noticia falsa, es mentir descaradamente y sin ponerse colorados. Entonces, y es difícil, la verdad es difícil. Yo creo que hay que pensar, hay que repensar el concepto de calidad institucional y democracia en el mundo, no solamente en la Argentina. La última, ¿tenemos que tenerle miedo a la reforma judicial y por qué? Bueno, sí, mira, la reforma judicial como tal, por eso Cristina dijo, para mí ni me va ni me viene, creo que es un poco un distractor, si bien es cierto que en el último dictamen que hubo, nos enteramos así, entre gallos y medianoche, que iban a nombrar una enorme cantidad de jueces, había localidades en las que iba a haber más jueces que población, con la erogación económica que eso implica, pero para poner a los jueces amigos. Entonces sí hay un punto ahí con la reforma judicial. Pero a mí lo que más me preocupa es que no está en la reforma judicial que se está discutiendo en el Congreso, es la comisión que va a discutir temas vinculados con la Corte Suprema y demás, ¿no? Me parece que a lo que apunta el kirchnerismo más que nada es al tema de la Corte Suprema, lo han dicho incluso algunos públicamente, que esta Corte no representa pluralidad ni calidad de impartir justicia, y cuando empezás a tocar ahí, la verdad que es muy, muy complicado, ¿no? ¿Inodio? Este invento. Un horror porque a mí me parece que está bien revisar la calidad, digamos, periodística en cuanto a temas de discriminación, el correcto uso del lenguaje apropiado con el tema del género, de la xenofobia, del racismo. Lo que pasa es que ya conocemos la historia en la Argentina, cuando eso viene del gobierno de turno, por eso yo creo que esa auditoría, digamos, puede estar a través de alguna ONG, como sucede en otros países, y si alguien en todo caso se siente injuriado, está el Código Penal o el Civil, no necesito el nodio. Ahora, cuando viene del gobierno, uno ya sabe cómo es, o sea, si un periodista dice algo injurioso, que es un periodista que precisamente es crítico del gobierno, y bueno, ahí caerán con todo. Ahora, si el que dice una barbaridad es amigo y no decimos nada. Entonces, para hacerlo así, no, un horror. Y sobre todo lo que a mí más me duele es que tanto ya ni sé cómo se llama, el coso del público, ese que tiene Miriam Lewin, la Defensoría del Público, y en la comisión de seguimiento bicameral de los medios de comunicación y demás, hay dos ex periodistas, Miriam Lewin en este organismo y Gabriela Cerruti, que pongan un político, te digo, lo sigo peleando y discutiendo el tema, pero que pongan un político. Ahora, que un periodista, que alguien que alguna vez amó este oficio, haga de policía político y baje línea editorial a los colegas, que nos diga cómo tenemos que pensar, qué lenguaje a usar, qué es lo adecuado y qué no, la verdad que a mí me da odio. No quiero usar la palabra odio porque detesto que en la Argentina estemos hablando de el que piensa distinto a mí es un odiador. Ese discurso, la verdad, lo tenemos que desterrar. No tenemos destino si los que pensamos distinto creemos que nos odiamos entre nosotros y no nos podemos escuchar. Débora, muchísimas gracias, te tenés que ir Intratables, agradecerte sí, una vez más. Espera, estoy mirando la hora. Sí, estoy bien. Ahí está. Qué placer haberte tenido, somos 300 personas escuchándote en silencio, con todas tus ideas tan claras, así que yo no puedo, solo me sale decirte gracias, 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 gracias.